Bueno, profundicemos en este análisis. ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Vamos al contacto a esta hora en la entrevista de Agenda Económica junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por el contacto. Hicimos una introducción del tema del día, quizás el tema de la semana también para los mercados. Arturo, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto al dato de inflación que conocimos en Estados Unidos primero? A primera vista se ve que son buenos datos, sobre todo porque han estado mejor que la estimación del mercado. El mercado esperaba un 3,3%, sí. Fue un 1,2%, esperaba un 4,1% de la inflación subyacente y resultó ser un 4%. Ahora sí vamos a la segunda derivada. Vemos que esto tiene mucho que ver con la gasolina. La gasolina ha bajado este año un 5,3%, pero por otro lado el índice de la vivienda o los alimentos ha seguido subiendo. El índice de la vivienda ha subido un 6,7% en el año, los alimentos han subido un 3,3%. Entonces, todavía nos preocupa mucho que la inflación subyacente esté sobre el 4% y que los motivos principales de la caída de inflación haya sido principalmente los precios de la gasolina. Es por eso que no creemos que se puedan sacar muchas conclusiones más allá que se haya visto un resultado mejor al esperado, y por eso que el mercado han evolucionado, como tú bien decías en la introducción. El dólar se ha depreciado a todas las monedas a nivel mundial, en Chile casi 30 pesos, también el rendimiento de los bonos en Estados Unidos, por ejemplo, estaba cerca del 4,76%, a 10 años, ahora ya bajo el 4,50%, porque también es un índice de menor volatilidad. Sí. Y por otro lado, la subida cercana Arturo, al... Y esa mirada más cauta tiene que ver con los antecedentes que muestran la evolución, la velocidad en la que van cayendo los precios, cómo van evolucionando en Estados Unidos, más allá de estos componentes más volátiles. Sí. O sea, digamos, creo que vemos una moderación en la inflación, que la inflación está cayendo, la inflación está subiendo de forma más moderada. Eso los precios están cayendo, eso es importante para que la gente también lo entienda en la casa. Sí. La última milla de la inflación, como se habla, va a ser muy difícil. Es decir, bajar del 3% al 2% es un desafío muy importante, porque ya todos los componentes prácticamente tienen que ir bajando de forma importante. Como antes decía, el índice de vivienda o los alimentos, por ejemplo, que son dos ítems muy sensibles, aún siguen subiendo este año. Y por otro lado, lo que es la gran dispersión sobre cuándo va a bajar la tasa de interés, la FED. O sea, tenemos actores del mercado que dicen que va a ser en marzo o en abril, otros que dicen a fin de año del 2024. O sea, no está muy bien tan claro cuándo la FED va a empezar la rebaja de las tasas de interés, y eso es lo que está guiando en este momento a los mercados. ¿Qué piensan ustedes, Arturo, sobre eso? ¿Qué proyección hacen sobre la evolución de la tasa de interés en Estados Unidos? Mira, la evolución de la tasa de Estados Unidos siempre va a ser un tema político y va a depender de lo que decía el Consejo de la FED, por ende es muy difícil anticiparlo. Lo que sí nosotros podemos decir por nuestro marco teórico en lo que es económico, que estamos en una encrucijada respecto al crecimiento de inflación que todavía se mantiene. La política monetaria sigue siendo el principal driver de los mercados, entonces por supuesto que están todos pendientes de lo que haga la Reserva Federal, y como la inflación en julio y agosto subió, en septiembre se mantuvo y ahora se han visto estas mejoras en octubre. Es por eso que si nosotros tuviésemos que jugarnos por algo, vemos que puede haber una baja en la tasa de interés en el primer semestre, probablemente en abril, pero eso no va a ser signo de que la tasa de interés vaya a empezar un recorrido como algunos piensan. Nosotros creemos que la FED va a seguir siendo pendiente y que es consciente del gran riesgo que es que la inflación nuevamente se desate. Y por otro lado, también el momento de una baja de la tasa de interés no solamente tienen que ver con una baja necesariamente de la inflación, sino también de los costos que va a imprimir para la deuda de Estados Unidos, que tiene que renovar 9 trillones el próximo año, y que con las tasas altas eso supone un gran gasto fiscal. Por ende también ahí el punto de vista de bajar la tasa de interés para la economía de Estados Unidos. Arturo, y en ese dilema inflación versus crecimiento económico o recuperación de velocidad de crecimiento, ¿tú crees que todavía entonces sigue siendo más preocupante lo de la inflación? La inflación es preocupante, pero el crecimiento también. El desempleo en Estados Unidos subió un poco en el último dato, a 3,9%.
pero vemos una menor creación de empleo importante. O sea, el último mes fueron 150.000 empleos, muy por debajo de los casi 300.000 del mes anterior, y de esos 150.000, 50.000 fueron creados por el sector público. Después, si vemos la bolsa, vemos que en realidad han sido los 7 grandes del Standard & Poor's los que han subido mucho, pero si vemos índices, por ejemplo, el Russell, que ve las empresas más pequeñas tecnológicas, o muchos del Standard & Poor's, que no han subido. Por eso estamos hablando de la economía en K, de ganadores exponenciales, perdedores exponenciales, y en ese sentido pensamos en una época de crecimiento bastante mediocre, porque uno puede más bien un contexto de desaceleración desinflacionaria, es decir, moderándose la inflación, pero también a costa de que el crecimiento va muy débil. Justamente claro. Ese crecimiento es el que está haciendo que caiga la inflación. Ahora, Arturo, una cosa es que el ciclo de recorte de tasas se postergue, ¿no? Y pueda llegar en el primer semestre, por ejemplo, del próximo año. Pero ¿ustedes creen que efectivamente una posibilidad de alza de tasas está más o menos descartada? Te lo pregunto en particular, por ejemplo, para ver qué pasa acá en Chile con el precio del dólar, entendiendo la relación también entre esas dos cosas. Sí, es muy importante lo que mencionas, porque el mercado más o menos tiene descontado que no van a haber nuevas alza de la tasa de interés, y nosotros también pensamos en eso. Pero el higher for longer, o sea, tasa de interés más alta por más tiempo, sigue vigente y sigue ahí. Es decir, de acuerdo. Si que bajamos del 5,5 al 5,25 o al 5, no quiere decir que este sea un camino bajista directo. O sea, se puede perfectamente pausar las bajadas, y en la próxima reunión del 13 de diciembre, que todavía falta un dato de empleo y también un dato de inflación, hasta eso va a decirnos que más o menos para dónde va la cosa. Estamos en las tasas máximas en 22 años, o sea, desde el 2001 que no estaban las tasas del 5,5%, han habido 11 subidas en las tasas de interés en Estados Unidos desde junio del 2022 desde marzo del 2022 hasta julio del 2023. Entonces es natural que ahora haya una pausa, pero esto es un hecho bastante inédito, por lo menos en los últimos 40 años. Entonces, y estamos hablando de un modelo basado en deuda por los últimos 15 años. Entonces, está todo por verse, y sobre todo, ya lo dijo la FED, lo ha dicho el Banco Central Europeo, van a ser data dependiente, porque lo que no se pueden permitir es que la inflación se desate nuevamente, porque eso podría tener efectos irreversibles en la economía de Estados Unidos. Arturo, lo último, ¿qué ven entonces a partir de estos antecedentes, de estos datos y de la proyección que hacen de las tasas con respecto al precio del dólar acá en Chile? Nosotros pensamos que el dólar debiese mantenerse cerca de los 100 pesos. Es algo que para Chile no es para nada bueno, porque tiene una inflación ahí implícita por el tipo de cambio. Recordemos que desde a principios de julio estábamos más bien en rango cercano entre 800 y 820. Entonces, pensamos que va a estar más bien cercano a 900 y no va a depender tanto de los diferenciales de tasas como sí dependió estos últimos 3-4 meses, sino que en este caso va a depender bastante más del clima político, y eso va a determinar si es que el peso chileno se aprecia o se deprecia. En este momento va a estar mucho más concentrado por los factores internos, y ya vimos cómo luego que el Banco Central dijo que su objetivo era 7,75% de tasa de interés de aquí a fin de mes, los mercados inmediatamente internalizaron eso y hicieron que el dólar subiera prácticamente 80 o 100 pesos desde ese comunicado. Entonces, el diferencial va a ser un tema, pero la política va a ser un tema aún mayor. Bien. Arturo, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica PM. Muchas gracias, Sebastián. Chao.